Muy bien, estamos ahora con Laura García. Ella es ingeniero en sistemas de gestión de calidad, salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente, y es máster en ingeniería industrial, investigadora en modelos de análisis para la industria logística y docente. Ella también es asesor editorial del medio digital El Bastión y el programa Las Opinadoras. Como saben, Laura nació en Colombia y vive en Chile hace 18 años. Ella, en la Cumbre de la Libertad, nos va a hablar un análisis sobre Chile y Colombia, y se hace la siguiente pregunta. Viviendo la misma resaca refundacional, ¿será la misma resaca la que vive Chile y Colombia? Bueno, esto nos lo va a decir Laura. Bienvenida, Laura. Adelante. Bienvenida a la Cumbre de la Libertad, Cusco 2021. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Adelante. Muchísimas gracias. Si me permiten compartir pantalla para apoyarme con la presentación. Está listo. Adelante. Perfecto. Y, ok. Perfecto. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Me puedes confirmar? Perfectamente. Perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Sociedad de la Libertad por esta invitación a la Cumbre de la Libertad en Cusco. Para mí es un honor completamente estar acá con ustedes. Muchas gracias, Rosa María. Quiero, bueno, sí, partir esta pequeña exposición con esta pregunta. Si Chile y Colombia están viviendo la misma resaca refundacional, ya tú hiciste los honores de la presentación, muchísimas gracias. Quiero antes que todo agradecer a todos los oyentes y a todos los seguidores y miembros de los dos medios digitales a los cuales represento. El programa Las Opinadoras, que se transmite fundamentalmente vía herramienta Spaces de Twitter y que también tiene su versión en Spotify vía podcast. Y El Bastión, que es un medio digital independiente para difusión de las ideas que promueven la libertad en la región. Muchísimas gracias a todos, a ellos por permitirme también representarlos. Y quiero partir esta presentación con estas dos imágenes. En verdad les quiero contar una historia, no traigo una presentación de carácter académico, no traigo muchos gráficos ni muchas cifras, simplemente quiero contarles una historia de paralelismos entre las situaciones sociales que han vivido Chile y Colombia. Estas dos imágenes podrían ser perfectamente intercambiables. Si yo preguntara ahora cuál es la imagen que corresponde a Chile y cuál es la imagen que corresponde a Colombia, sería bastante difícil determinarlo. Son dos imágenes muy similares. La primera imagen corresponde al estallido social que vivió Colombia. Bueno, todos los medios de comunicación, los analistas, los periodistas, etcétera, se pusieron de acuerdo para definir estos levantamientos como estallidos sociales. Y quise acogerme, digamos, a esa denominación, independientemente de si podemos estar de acuerdo con ella o no. Y la siguiente imagen es la del estallido social en Chile en el año 2019. Lo primero entonces que podemos ver es que ambas situaciones surgieron de manera muy violenta. Estas son imágenes que se dieron el mismo día o a pocos días de haber comenzado las protestas. Y estas dos protestas tenían un eje común, tenían un gatillador. Ambas tuvieron un gatillador. Algo ocasionó que se exacerbara un malestar supuestamente ya existente en la población, que hizo que esto se produjera, que se generaran estos levantamientos tan violentos. En el caso de Chile, el gatillador fue muy curioso, fueron el alza de 30 pesos que se hizo el 6 de octubre del año 2019 en el boleto del metro, en el pasaje del metro. El metro de Santiago, para que ustedes lo sepan, es quizás uno de los más modernos de la región, uno de los que tienen mayor penetración en distintas zonas, sobre todo en zonas muy populares, en zonas donde están los quintiles más pobres o donde está la clase media. Por lo tanto, el metro es un medio de transporte fundamental en una ciudad como Santiago. Pero resulta que el alza de 30 pesos gatilló una serie de preguntas en la sociedad acerca de si esos 30 pesos no significaban más bien 30 años de muchas cosas,
Algunos decían que corrupción, otros decían que 30 años de gobiernos indolentes con la gente, que primaron efectos económicos sobre sociales, que generaron sistemas abusivos, que las mismas manifestaciones se presentaban como abusivos, como los sistemas de salud que existe en Chile, el sistema de salud privado, y como el sistema de fondos de pensiones, que quizás sea el más polémico de todos. Entonces, la consigna en el año 2019 en Chile fue: no son 30 pesos, son 30 años. Por su lado, en Colombia sucedió también algo similar, hubo un gatillador también, una reforma tributaria que presentó el Ministerio de Hacienda, que también generó este malestar, exacerbó este malestar. Básicamente lo que decía la población en Colombia era, bueno, nosotros no estamos dispuestos a seguir pagando más impuestos. A diferencia de Chile, las protestas en Colombia comenzaron en un momento donde todavía estaba la pandemia del COVID-19. Y en general, todos manifestaron un malestar hacia el Estado. Básicamente esas dos consignas coinciden en esto y quiero partir mi historia, que tomen nota en esa parte. Ambas movilizaciones estaban fuertemente desencantadas del Estado y del rol que el Estado estaba cumpliendo. Ahora bien, tenemos que preguntarnos si ese desencantamiento con respecto al rol del Estado era porque hay mucho Estado interviniendo en nuestra economía, mucho Estado interviniendo en nuestra sociedad, porque el Estado es ineficiente, porque es groseramente grande, o si realmente las protestas eran porque el Estado está ausente. En principio, ambas manifestaciones alegaban una ausencia del Estado y no una presencia del Estado, no la ineficiencia del Estado como tal, sino una ausencia del Estado en la solución de ciertas situaciones que las personas pedían fuesen solventadas por el Estado. En el caso de Chile, por ejemplo, la gran consigna de no son 30 pesos, sino 30 años, era una crítica hacia el Estado porque no ha acudido a resolver problemas como las pensiones, como la salud o como la educación. Y en Colombia se presentaron consignas más o menos similares. El Estado nos ha abandonado y no viene a resolvernos ciertos problemas que nosotros queremos que nos resuelva. Y estas consignas fueron apoyadas en todo nivel, en todo nivel. Muchos analistas comenzaron a elaborar sesudos comentarios acerca de por qué las sociedades estaban reclamando. Algunos apostaban porque es que el Estado no es eficiente, otros apostaban porque el Estado está ausente y se necesita más Estado, y porque lo que la gente quiere es que el Estado resuelva ciertas necesidades y venga a hacer ciertas transferencias que la gente está esperando que pasen. Pero hubo casos muy curiosos y yo me quiero detener en este en particular, y es el de la cultura, los artistas, los cantantes. En Colombia hubo hartos conciertos, ciertos artistas se prestaron para hacer la voz del paro nacional que buscaba quejarse contra la reforma tributaria. Todo esto, la situación quizás difirió un poco entre Chile y Colombia, porque en Colombia hubo un paro que afectó profundamente el sistema de suministro y logístico en el país. Y en Chile, si bien es cierto, no se dio un paro como tal, sí las situaciones de violencia generaron un estancamiento de la economía bastante profundo, que más adelante vamos a analizar en cifras. Pero me quiero detener acá. Los artistas siempre estuvieron del lado de esa idea de que el Estado está ausente y de que se necesita muchísimo más Estado, un Estado interviniendo en ciertas necesidades de la sociedad. El Estado tiene que acudir a ayudarnos. En la primera parte de la pantalla están viendo al equipo de la película Memoria de Atilda Swinton, una muy afamada actriz sosteniendo la bandera de SOS Colombia, con el equipo de la película, equipo de productores y director colombiano, y ella apoyando, digamos, esta consigna de que Colombia está necesitando ayuda. SOS Colombia. Esto también tiene un trasfondo asociado a los derechos humanos, dada la situación de represión que tuvo que generar, digamos, las fuerzas militares para poder combatir los actos de vandalismo. Y en la otra parte de la pantalla tienen a Mon Laferte, una afamada cantante chilena,
que ya creo que ha trascendido las barreras en Latinoamérica, es muy conocida, que en la alfombra roja de los Grammy llegó con esta consigna en su pecho: en Chile torturan y violan. Estas situaciones básicamente lo que hacen es también generar más malestar en las personas. Y es un malestar que está soportado y que está, digámoslo así, esponsoreado por voces de autoridad como estas personas, que además intervienen con sus comentarios, intervienen con sus pensamientos muy válidos y absolutamente necesarios también en un contexto de libre expresión, pero que siguen matizando en lo mismo, que necesitamos más Estado. En eso me quiero detener. Necesitamos más Estado. También se dieron situaciones bastante particulares en ambos estallidos sociales. Y es que se acusó de dictadores a los dos presidentes de los dos países, presidentes elegidos democráticamente. Recordemos que tanto Sebastián Piñera como Iván Duque fueron elegidos en contextos democráticos, ellos se presentaron como candidatos y fueron elegidos como presidentes en el contexto democrático de la votación, las urnas. Pero una suerte de malestar dirigido hacia ellos, quienes como mandatarios fueron cuestionados por la sociedad y fueron cuestionados incluso al punto de considerarlos dictadores. La dictadura venía, por supuesto, de todo este choque entre las fuerzas del Estado por digamos, retener los actos de vandalismo y a su vez los actos mismos de vandalismo. Recordemos que en ambos países, pero primero en Chile antes que en Colombia, surgió la figura de la primera línea, que la primera línea es un grupo de personas, la mayoría de ellos muy, muy jóvenes, que efectivamente se apostaban en la primera línea de las protestas, encapuchados, con escudos, y que comenzaban esta suerte de guerra contra monumentos, contra establecimientos, contra lo que fuera, como una manera de mostrar su malestar. Y también como una forma de decirnos que ellos están defendiendo ciertos intereses de todos nosotros, de todos los demás, inclusive de los más pobres, que quizás era la consigna mayor. Nosotros estamos aquí porque falta dignidad, decían en Chile, y en Colombia decían, bueno, porque estamos cansados, porque nos han quitado todo menos el miedo. Y en este contexto y en esta situación también hubo digámoslo así, volcán refundacional. ¿A qué me refiero con volcán refundacional o como un huracán refundacional? Todo tiene que ser refundado, todo tiene que ser reconstruido. Lo que hay está muy mal, está pésimo. Hay ausencia de Estado, no ineficiencia, ausencia de Estado. Hay unos líderes políticos que nos han dado la espalda, unos líderes que no tienen en cuenta nuestras necesidades, que no están escuchando nuestra voz, por eso hay que ir a gritar, porque no nos están entendiendo. Y todo lo que está mal y hay que rehacerlo. Se tiene que rehacer de una u otra manera. Tenemos que volver a refundar. Una buena muestra simbólica de este tema de refundar se dio tanto en Chile como en Colombia. Si se fijan en la parte izquierda de la pantalla, están viendo la Plaza Baquedano, o también conocida como Plaza Italia en Santiago. Estas imágenes son icónicas. La imagen superior es la imagen de una de las tantas protestas que se dieron en octubre de 2019, en donde los protestantes incluso llegaban a lo alto del monumento al general Baquedano, y donde se hicieron o se concentró la mayor cantidad de las protestas, incluso las más violentas, durante ese periodo. La imagen inferior es cómo está el día de hoy la Plaza Baquedano, el monumento al general Baquedano finalmente fue retirado. Y ese es el estatus de la plaza al día de hoy. Y en la parte derecha de la pantalla pues estamos viendo el monumento a los héroes en Bogotá. Si se fijan, son imágenes muy similares, son perfectamente intercambiables. El monumento a los héroes también con todo el fragor de la protesta, y en la parte inferior un monumento, una escultura que generaron en Puerto Rellena, al que llaman ahora Puerto Resistencia, y esta escultura tiene una placa que dice Resistencia. Y en el fondo, todas estas imágenes lo que nos muestran es que este fervor, digámoslo así, de los manifestantes,
por refundar también iba en contra de ciertos símbolos o de cualquier símbolo que refleje lo antiguo, lo que está mal, lo que definitivamente tenemos que eliminar. Ahora, si uno se sienta a pensar en todo este furor, en todo este caos que se generó con ambas situaciones, recordemos que ambos estallidos sociales fueron muy violentos, no fueron protestas pacíficas, no fueron protestas silenciosas, no fueron protestas que no afectasen a un tercero que a lo mejor o no está interesado o simplemente no tiene por qué ser afectado por esto. Y por un tercero me refiero justamente a los más pobres y justamente a la clase media, porque en el caso de Santiago son los pobres y la clase media los que andan en metro, no los ricos. Si tú vas a quemar una estación del metro, tú no le estás haciendo daño a ese rico o a ese político contra el cual señalas el dedo, le estás haciendo daño directamente a los más vulnerables, a los más pobres o a la clase media, que en el caso de Chile hay un importante porcentaje de clase media. Recordemos que Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina, o lo era por lo menos. Y en el caso de Colombia también una creciente clase media a la que también le haces mucho daño si cortas las vías, si impides que los medios de transporte funcionen normalmente, o si saqueas pymes, saqueas negocios, etcétera. Entonces, estas dos protestas se caracterizaron por ser muy violentas y por atacar directamente aquello que decían defender. Preguntémonos entonces qué había detrás de cada una de esas cosas. Según la consigna en Chile, no son 30 pesos, sino 30 años. Fueron 30 años de instauración del neoliberalismo, una palabra que todavía nadie sabe explicar muy bien qué significa, porque su significado va a depender del contexto y de la ideología de quien la esté pronunciando. Pero básicamente la consigna era esa: se estableció el neoliberalismo y en 30 años nosotros hemos perdido algo así como la dignidad. Eso fue lo que se dijo en Chile y se martilló durante todo el tiempo de las protestas sociales, del estallido social, y al día de hoy es una frase que se sigue repitiendo. Ahora bien, ¿qué hay en el contexto de esos 30 años? Bueno, en 30 años en Chile, la verdad de las cosas es que ha habido un crecimiento insuperable del Producto Interno Bruto, por mencionar uno de los factores macroeconómicos que normalmente se analizan cuando uno quiere ver el progreso del desarrollo de un país. Hubo una disminución de la pobreza. Para el 75 en Chile había una pobreza que superaba el 50% y al día de hoy la pobreza en Chile es inferior al 7,8%. Acá tenemos otros datos, por ejemplo, tasas de desempleo. La tasa de desempleo en Chile quizás sea una de las más bajas de la región y llegó a tener récords en los años 2017, 2016, 2017. La pobreza extrema, que es aquella en la que se define o que se ha definido internacionalmente como vivir con menos de $1 por día, es al día de hoy creo que un 2,6 si no menos por ciento en Chile. Bien, ¿qué ha pasado entonces en estos 30 años? ¿De dónde surge el malestar? Porque si nos vamos a los números, si nos vamos a la calidad de vida, a la expectativa y a un montón de otros factores, en 30 años en Chile, pues realmente no ha pasado nada lo suficientemente malo como para refundar. Ese es el tema. Aquí lo que pasó, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, es que comenzaron una borrachera refundacional. Hay que cambiarlo todo, hay que tirarlo todo abajo. Hagan de cuenta que ustedes tienen una casa, que es una casa preciosa, es una casa linda, pero que tiene un par de goteras, que tiene un par de filtraciones, que tiene quizás un par de maderas que están mal, que de pronto tiene unos descascarones en el techo, que de pronto tiene ciertos problemas en las paredes, pero que nunca meritaría tumbar la casa para volverla a construir, que basta con hacer un buen presupuesto y con fijarse bien en cuáles son los detalles que hay que mejorar y mejorarlos. Básicamente eso pasó también con Chile. Quisieron tirar una casa abajo que está súper sólida, súper bien construida, que se había mantenido durante 30 años o más lo suficientemente bien para mejorar un problema de un par de goteras o para mejorar un problema de un par de filtraciones o para mejorar un problema de un par de descascarones en la pared. Ese fue básicamente el impulso. Y un poco lo mismo pasó en Colombia. En Colombia, este tema de la ley de solidaridad sostenible o reforma tributaria, como se le conoció cuando la lanzaron, generó toda esta serie de protestas, el paro nacional, los enfrentamientos,
alegando que el Estado estaba siendo abusivo. Pero cuando, y esto es una nota de la agencia France Press, cuando la reforma tributaria salió, el texto de la reforma tributaria y se analizaron en detalle qué cosas pretendía esa reforma tributaria era prácticamente un decálogo, una oda a lo que justamente estaban protestando y estaban persiguiendo. Me explico. Era una reforma que buscaba ponerle impuestos a los más ricos, a los que tenían o a los que tenían mayor cantidad de ingresos, que justamente es algo que se repite muchísimo en estas protestas, que los ricos son muy ricos porque los pobres son muy pobres, y que en ese juego de suma cero es necesario ir a grabar impositivamente al rico, al más rico, al súper rico, para poder que el pobre pueda surgir. Pero es que esta reforma tributaria, entre otras cosas, buscaba eso, grabar al más rico, aparte de otras cosas, como por ejemplo impuestos verdes. Y el tema ambiental también era un tema que era recurrente tanto en las protestas como en el debate público. Entonces, no hay un eje de coherencia claro acá entre lo que se está saliendo a protestar y lo que está sucediendo, por lo menos no en el caso de Chile y no en el caso de Colombia. Y muchos chilenos por lo menos se han dado cuenta ahora, porque si se fijan, nosotros estamos en un proceso de reescritura de la Constitución, de convención constitucional. Un porcentaje votó, un 70 y tanto por ciento votó por aprobar una reescritura de la Constitución en Chile, pero ante los hechos que han acaecido con los mismos miembros de esa constituyente que decían defender los intereses del pueblo, ya las personas se están preguntando si de verdad la borrachera fue buena, es decir, ya estamos cayendo en la resaca. Ya estamos en esa parte en la que tomamos mucho, nos emborrachamos mucho, hicimos un gran fiestón, una gran revolución, y después ya viene el dolor de cabeza y el famoso malestar general, y ya todos se están replanteando. En Colombia también se han replanteado, se necesita reforma tributaria. Ahora, ¿cuál van a hacer? Porque esa que estaba ahí y que generó todo esto era una reforma tributaria que sobre todo tenía ciertas bases conceptuales por lo menos de lo que tanto se protesta, y es, vuelvo a insistir, ausencia de Estado y grabar al más rico para poder ayudar al más pobre. Ahora bien, ¿la resaca qué deja? ¿Cuál es el malestar general? ¿Cuál es el dolor de cabeza? Lo que están viendo en la parte superior izquierda de la pantalla es una nota de la BBC el 13 de noviembre de 2019, un mes después de las protestas. A esa fecha, 6.800 pymes tenían daños y pérdidas. Recuerden que las pymes no son ricos, las pymes no representan ni a los ricos ni a los súper ricos, es gente de clase media con su emprendimiento y su esfuerzo. En ese mes se perdieron 70.000 puestos de trabajo, casi un punto de desempleo que han sido muy difíciles de recuperar, porque recuerden que inmediatamente después de las protestas en Chile llegó la pandemia del COVID con sus cuarentenas, con sus restricciones, y que eso aún terminó de apalear más la economía. Y la industria del turismo, por mencionar solamente una de las industrias afectadas, que genera aproximadamente 171.000 empleos, reportó una caída del 51%. Vale preguntarse entonces si, por ejemplo, los muchachos de la primera línea o quienes decían defender los intereses de los más pobres realmente lograron defender los intereses de los más pobres, porque lo que se ve con esas cifras es que afectaron justamente a los más pobres. Hay una tabla de efecto de pérdida del empleo de la Universidad Católica del Maule. 292.140 empleos perdidos a enero de 2020, y esto ya venía con efecto del estallido social. El desplome de la economía chilena, el IMASEC, descendió a menos 3,40%, y las afectaciones del paro nacional en Colombia, que generaron otras tantas cifras, tanto de desempleo, afección a empresarios pequeños y medianos, cortes de ruta que generaron alzas en los insumos, etcétera. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿realmente en qué estamos acá? ¿Estamos protestando por la ausencia del Estado? ¿Estamos protestando por qué? Porque generalmente estas protestas lo que trajeron fue peores condiciones justamente para aquellos que decían defender. Finalmente yo me quiero quedar con este mensaje después de haber hecho este recorrido y esta historia por ambas situaciones. Eterna vigilancia es el precio de la libertad, decía Thomas Jefferson. Básicamente acá lo que pasó, esta es una conclusión personal, pero de pronto hay alguno que la comparta, es que no supimos entender realmente el significado de la libertad. Y durante estos 30 años
que no fueron 30 pesos, sino 30 años, o en el correr del paro nacional en Colombia, básicamente lo que sucedió es que sin duda hubo una porción importante de pueblo que salió a defender su libertad, pero básicamente no estaba defendiendo su libertad, sino que lo que estaba defendiendo era un crecimiento del Estado, una intervención mayor del Estado en solucionar problemas que solamente se solucionan con la libertad. No es fácil que esto sea entendido por el común de la gente. Todavía hay un gran trabajo que hacer, sobre todo en América Latina, porque todavía en América Latina esperamos eso y protestamos para eso, para que el Estado nos entregue algo más, independientemente de si lo que tenemos está bien y es susceptible de ser mejorable, o de que si quizás el planteamiento sea otro. Todavía nos falta muchísimo, pero si nosotros no defendemos la libertad o no hacemos una eterna vigilancia, como decía Thomas Jefferson, sobre la libertad, lo que va a suceder con todos los países de América Latina, y yo sé que este ejemplo molesta muchísimo, es que vamos a terminar todos como Venezuela, en donde en algún momento también esto pasó, en donde la historia también los llevó a ellos a un plebiscito de reforma de constitución, en donde ellos también alguna vez les dijeron que todo estaba malo y que había que refundarlo, porque todo lo que había estaba malo y lo que había que hacer era acabar con todo y volver a refundar, y así estamos. Los venezolanos están migrando por toda América Latina, mostrándonos de la manera más triste su realidad, y nosotros no hemos aprendido de esa historia. No hemos entendido que tanto ellos como nosotros no entendimos esto, que la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Si queremos conservar nuestra libertad, si queremos conservar sobre todo la capacidad de trabajo, la capacidad de ahorro, como decía el expositor anterior, si queremos conservar la propiedad privada, si queremos todavía volver a ser o retomar el rumbo del desarrollo, pues tenemos que ejercer una eterna vigilancia sobre la libertad. Ese es el precio que tenemos que pagar para poder tener realmente la libertad y discursos coherentes entre sí. Quiero también, bueno, hacer un paréntesis para decir que desde medios como Las Opinadoras o El Bastión nos dedicamos a eso, a tratar de llevar un mensaje de educación económica, financiera, educación quizás política, social, para que esta eterna vigilancia sobre la libertad se materialice con nuestro granito de arena, nuestro aporte. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Laura, por estar aquí en la Cumbre de la Libertad Cusco 2021. Espero que estés con nosotros para la Cumbre de la Libertad Lima 2022, ¿no? Así que bienvenida. Gracias. Ahí estaré. Muchas gracias.